un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Saludamos a todos los colegas y a todas las colegas que se están uniendo a la sesión desde las diferentes regiones del país y de nuestros sures y nuestros nortes, como nos diría Raulito desde Redien, México. Para quien le damos un saludo muy especial y para todos los compañeros que nos acompañan en este momento, bienvenidos. Este es un espacio generado para construir reflexiones y tejer saberes. Bienvenidos al segundo Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. Hoy tendremos el placer del acompañamiento desde México y desde Colombia de dos experiencias muy hermosas. Entonces voy a dar paso. En este momento me acaba de llegar la mochila. Entonces quiero dar un ofrecimiento muy especial a nuestro primer invitado. Quiero darle un saludo muy especial al profesor Santiago Moreno Ramírez, licenciado en Psicología, maestría en Psicología en Resiliencia, en temporada de Terapia Familiar Sistémica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ciencias para la Familia del Instituto de Enlaces Educativos. Es docente, asesor técnico en el área del lenguaje y director de Centro de Atención Múltiple, CAM, de jubilados. Consultor clínico, terapéutico particular e investigador y miembro del Cuerpo de Formación de Redien. Mi estimado Santiago, creo que es un tema muy importante que en este momento nos toca y creo que nos va a permitir reflexionar sobre este espacio y nuestro quehacer, la resiliencia. Un fuerte abrazo, un saludo muy especial y bienvenido. Este es su espacio. Durante los próximos 30 minutos está en poder de su cámara y de esa experiencia tan bonita que nos quiere compartir. Bien pueda, profesor Santiago. Bien, muchísimas gracias, profesor Alberto. Pues buenos días a todos los presentes. En primer lugar, por la organización y el protagonismo que tiene la red Chisua, que tienen los maestros, las maestras de Colombia, me parece una iniciativa fundamental, justamente que nos conecte en esta época pues tan característica, ¿no? Yo creo que igual les agradezco, les doy la bienvenida a todos los asistentes, los invitados, a todos los compañeros, al colega William, David, igual vamos a compartir este espacio. Ahí se encuentra el profesor Raúl, de México, Ruth, Graciela, a todos los compañeros, pues un abrazo de antemano. Pues sí tengo el privilegio y el honor de compartir con toda modestia un tema que pues se encuentra de alguna manera en desarrollo, es un tema nuevo, o sea, a pesar de que tiene antecedentes muy importantes, es un tema nuevo. Bueno, pues de hecho, bueno, finalmente ustedes saben que la resiliencia es un tema muy importante que tiene que ver así con la posibilidad de enfrentarse a las adversidades. De hecho, es un término cuyo nombre procede de la física de los metales, pues su nombre es resilio y quiere decir la capacidad de flexibilidad que tienen los metales. El tema finalmente me parecía interesante llamarle justamente la resiliencia, que debe constituirse en una herramienta que no debe faltar en la mochila del docente y del docente investigador en los tiempos normales de desarrollo de la educación y con mayor razón, pues en estos tiempos, en esta época de la pandemia
del coronavirus, del SARS-CoV-2, que genera lo que es la enfermedad COVID-19. Esta herramienta tiene que ver, como les decía, con la situación de enfrentar transiciones y adversidades. Las transiciones del ciclo de desarrollo vital normal y las adversidades que son emergentes. Entonces, pues quiero plantearles el primer pensamiento, que en este caso dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. De don Benito Juárez García, que se conoce como el Benemérito de las Américas. O sea, ese pensamiento me parece que es central, porque nos da pie a conceptualizar la resiliencia desde una perspectiva diferente. Entonces, decíamos que la resiliencia tiene que ver básicamente con lo que son los procesos de desarrollo de todos los fenómenos en general, y en particular de los fenómenos de desarrollo humano, del desarrollo de las sociedades. Cuando hablamos del proceso de desarrollo, sabemos que este transcurre por diferentes fases, ¿no? Que tiene su inicio en el nacimiento, la génesis de cualquier proceso, de cualquier fenómeno. Tiene un proceso de maduración, crecimiento, plenitud, un decrecimiento y una caducidad o transformación en otro fenómeno. Entonces, este aspecto dinámico de desarrollo que vendríamos nosotros sustentando incluso en la dialéctica, pues nos habla de que las transiciones se producen entre una etapa, entre una fase y otra etapa. En este caso, si hablamos ahorita en tiempos de pandemia, de que existía una normalidad que se rompió, habría que preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de esa normalidad perdida, de esa normalidad rota. Es curioso, colegas, que esa normalidad, como lo vemos en la diapositiva, en el centro entendemos que la normalidad se rompió por la pandemia, se produce una crisis sanitaria, pero esa crisis sanitaria, ¿qué creen? Que se encuentra dentro de un conjunto de una normalidad habitada por una serie de crisis diferentes. Ya existían crisis económicas, existen crisis de inseguridad, con una violencia generalizada, existen crisis por una violencia de género, por el patriarcado, existen violencias interraciales por sectores supremacistas que producen una violencia intercultural. Y bueno, quizá no está dicho aquí, pero bueno, es del todo conocido que nuestro mundo, nuestro planeta, se encuentra en riesgo de que se produzcan catástrofes cada vez de mayor envergadura, de mayor riesgo, de mayor amenaza, por la crisis ambiental. Nuestro planeta está en riesgo. Entonces, cuando menos podemos situar así de manera general, sin que agotemos realmente así la lista, pues un promedio de seis grandes crisis. Entonces, esa es la crisis, son las crisis que constituían, que conformaban y habitaban lo que nosotros podríamos llamar normalidad. Entonces, es curioso que nosotros podamos llamar normalidad a una situación generalizada de un conjunto de violencias y de crisis
de las más diversas naturalezas. Dentro de ese conjunto de crisis, si ya nosotros abandonamos ese territorio más general, más global de tipo social y nos trasladamos al campo de la educación, la normalidad justamente tampoco representaba así condiciones paradisíacas, situaciones que tuvieran que ver así con una vida armoniosa, fantástica, de un mundo color de rosa. No, no existía, tampoco en la educación, de manera uniforme. Quizás en ciertos territorios podían tener esas condiciones, pero el conjunto de nuestras escuelas, el conjunto de nuestras aulas, han venido presentando una crisis. ¿Cuáles son las características de las crisis en el terreno educativo, en el campo de la educación? Pues digo, sin ir más lejos, todos somos testigos, de acuerdo a ahorita igual, de que el producto y resultado de las distintas evaluaciones internacionales y nacionales en los diferentes países, queda reprobada la calidad y la inequidad de la educación. Estamos reprobados, pero no es casual. No es casual que esto ocurra de esta manera. Realmente nos enfrentamos a una situación conocida de manera genérica como fracaso escolar. ¿De qué está constituido el fracaso escolar? Pues está constituido justamente por la existencia de escuelas llenas de carencias. Y aquí en México, por ejemplo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, así nos anuncia que cuando toma la administración, 55,000 escuelas en el país, 55,000 escuelas carecen de agua potable. Entonces, eso es terrible, que no haya las condiciones mínimas para que un alumno o un maestro acuda a un baño en condiciones de higiene y de salud. Ese fracaso escolar está habitado por lo que sería el bajo desempeño en la lectura, en las matemáticas, ya no digamos en las demás asignaturas. Adicional al bajo desempeño, podemos encontrar ausentismo escolar. Podemos encontrar un alto nivel de reprobación escolar. Y finalmente, en los diferentes momentos, vamos enfrentándonos a lo que es la deserción temprana. Y bueno, algo que quizá ni siquiera los alumnos, desgraciadamente o desafortunadamente, existen en esta época. Es terrible que exista. Alumnos con analfabetismo y con la exclusión en el acceso para poder asistir a la escuela, a recibir y hacer válido el derecho a la educación, que ya es obligatorio, pero que no porque está en el papel, pues resulta realmente una situación asegurada. Entonces, no sé si me pueden regresar a la diapositiva anterior, un momentito nada más. Bueno, ok, de acuerdo. Entonces, si nos damos cuenta, así con esto que ocurre, y bueno, la pandemia nos ha hecho visible que existen, así en los diferentes sistemas a nivel global, en los contextos macrosistémicos y en los contextos más cercanos o contextos de exosistemas que rodean al microsistema familiar y al macrosistema escolar, la presencia de un mecanismo de distinción, de un mecanismo excluyente y un mecanismo que genera de un lado el privilegio a un sector, en este caso a un sector de alumnos, y la desatención a un conjunto de otros alumnos, el abandono. Entonces,
se da pues esta problemática. Y bueno, por eso justamente en la medida en que existe este mecanismo de distinción, es que se produce una problemática que hace necesaria, que motiva a los maestros a romper, así con estas condiciones de desigualdad. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos pues que así, si nosotros tenemos contacto con la producción científica de Pierre Bourdieu, todos los ámbitos se pueden conceptualizar como campos de fuerzas en tensión. Y en cada uno de los campos en tensión, es decir, cada sistema, cada subsistema, la familia, la escuela, el trabajo, de cualquier campo del que hablemos, es un campo con fuerzas en tensión, en donde, por un lado, se producen, desgraciadamente y desafortunadamente, relaciones de abuso, y por otro lado, se producen relaciones de desarrollo emancipatorio. ¿Esto por qué existe? Porque existe una sociedad de clases que finalmente se traduce en esta circunstancia de contradicciones. La siguiente diapositiva, por favor. En este caso, así pues surge lo que es el interés por investigar la resiliencia, y en una primera parte, así nosotros podemos ver así que entre el enfrentamiento de cualquier transición, de cualquier adversidad y relaciones entre diferentes fenómenos, es importante, así como lo hacía Vygotsky, de encontrar el concepto de zona de desarrollo próximo para ver si en la nueva experiencia es muy pequeña, se encuentra dentro de su área real de desarrollo, dentro de su zona próxima de desarrollo o de una zona lejana de desarrollo. Entonces, en ese momento podemos establecer una correlación entre nuestros recursos y la dimensión de las adversidades a que nos enfrentamos. Entonces, esas adversidades, si son muy superiores, o sea, si son normales, no pasa nada, podemos enfrentarlas y salir sin mayor problema. Pero si son mayores, entonces nos enfrentamos con factores de riesgo. En el caso de la sociedad, a través de ese mecanismo de distinción, se establecen relaciones de abuso con el mecanismo excluyente que desprotege, aísla y pone en la indefensión a las gentes. Eso da lugar a que se produzca una ausencia de competencias cuidadoras, y finalmente, en esa medida, se produce ya sea un abandono, una desprotección y relaciones de dependencia, pues tendientes a la sumisión. Esas circunstancias nos permiten nosotros entonces enfocar a constituir relaciones de desarrollo, que se constituyan esas relaciones de desarrollo solidarias en un mecanismo incluyente. Entonces proponemos aquí la importancia de que se constituya un tutor de resiliencia, y ese tutor de resiliencia es quien puede realizar un trabajo de empoderamiento, de que así como la madre como tutora, así con un bebé en las condiciones más vulnerables, esa condición humana de vulnerabilidad hace necesario así que la madre de familia, que los adultos realmente empoderen y traspasen gradualmente diferentes competencias hacia ese bebé en desarrollo. Lo mismo tenemos que hacer los maestros. Entonces, solamente en esa medida podemos nosotros desarrollar las competencias cuidadoras. Las competencias cuidadoras podríamos clasificarlas pues en dos grandes grupos. Por un lado, las que nacen del amor incondicional, que tiene que ver así con realizar una aceptación incondicional así de las personas bajo nuestro cuidado o en nuestro alrededor.
y que bajo esa aceptación nosotros desarrollamos esa relación o vínculo primario que se desarrolla entre la madre y el hijo, que se llama apego o empatía. Pero un apego que tiene como condición sustantiva dentro del conjunto de cuidados el afecto, el amor, el apoyo. Y por otro lado, es importante que si somos cuidadores de las demás personas, si pretendemos cuidar así a las demás personas, desarrollemos una capacidad de respetarnos y respetar a los demás y exigirles respeto. Esa capacidad de poder poner límites, de exigir respeto y respetarnos, de cuidar a los demás, pero cuidarnos a nosotros mismos se llama asertividad. O sea, esa capacidad de que cuando alguien pone su pie encima de nuestro pie, seamos capaces de decirle, ¿qué crees? Que tu pie está encima de mi pie. ¿Podrías quitarlo, por favor? Entonces, en ese momento en que la persona, además de que tenga la capacidad de amar, que tenga esa capacidad de cuidarse a sí mismo. Si no puede cuidarse a sí mismo, va a ser muy complicado que pueda cuidar a los demás. Entonces, en ese sentido, estas personas desarrollan verdaderamente esa capacidad de protección y pueden construir relaciones de interdependencia. De lo contrario, no sucede así. Entonces, pues esto es lo que constituye la propuesta de trabajar la resiliencia, de que se constituyan estas capacidades y que se incluyan en la mochila del docente y del docente como investigador. Entonces, porque miren, es muy importante que nos demos cuenta que dentro de las relaciones de abuso dentro de las escuelas, tenemos las influencias y la orientación de la educación como una empresa mercantil que tiene fines de lucro. Pero por otro lado, el contacto que tengamos nosotros con nuestros alumnos, con estas escuelas, con las carencias y las situaciones de desigualdad, esas nos impelen a querer buscarle solución al fracaso escolar. Entonces, no es posible así con meras reflexiones, con meros comentarios, poder acceder a esas soluciones. Nuestro tutor resiliente para la docencia y la educación es la ciencia. No podemos desarrollar una propuesta y una revolución educativa, reformas educativas, si no recurrimos al auxilio de la ciencia, así como la ciencia recurre al auxilio de la filosofía, de una filosofía emancipadora. Entonces la ciencia se constituye en un tutor de resiliencia emancipador para la solución de la problemática del fracaso escolar. Entonces, de alguna manera, incluso yo me he atrevido así a plantear una definición de la resiliencia en proceso, que la podría enunciar de la siguiente manera. Es la tendencia de los sistemas y de las relaciones entre los sistemas a favorecer la continuidad de su proceso de desarrollo, que conduce a un crecimiento, a una maduración con el objetivo de lograr la autonomía de esos sistemas dentro de las relaciones de interdependencia. No es la independencia, sino la interdependencia lo que se busca como un ejercicio de la autonomía. Entonces, eso en relación, finalmente, de las demandas del medio ambiente o del contexto social en el que se desenvuelve la educación. No sé, la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, justamente la educación, la escuela y el maestro, se encuentra sujeto a dos influencias: la influencia mercantil, la educación como negocio, la educación como poder constitutivo, que pretende así formar ciudadanos adiestrados, o sea, no tan bien preparados,
pero sobre todo que den su consentimiento para que puedan participar en un sistema de explotación sin protestar. Luego entonces la educación que promueve la influencia mercantil tiende a fomentar una cultura de la simulación, ¿sí? Entonces, esta cultura de la simulación pues nos lleva así a los maestros a practicar la necesidad de que tengamos buenos informes, buenos expedientes, de que terminemos nuestro programa. Pero al final de cuentas, como dice un maestro de una escuela primaria, un compañero amigo me decía, a ver, Santiago, aquí lo más importante dentro de la cultura de las escuelas es la cultura del cumplimiento. O sea, yo cumplo y miento, ¿sí? ¿En qué medida cumplo y miento? En que yo termino mis programas. No sé si el alumno aprenda, no me interesa, pero yo cumplo porque de esa manera evito ser sancionado. La simulación porque se mantiene una pauta de una sobrecarga administrativa sobre los docentes, de tal manera que esa sobrecarga administrativa de los docentes lleva al maestro a esa cultura. Entonces, pero bueno, finalmente el maestro, dentro del contacto con sus alumnos, dentro del contacto con sus compañeros maestros, dentro del contacto con las familias de esas escuelas, realmente así le da una espinita que le lleva así a inquietarse y a cuestionarse por qué de la desigualdad social y por qué del fracaso escolar. Entonces, se trata de romper con la docencia en el abandono por parte de esa influencia mercantil, recurrir a la ciencia, recurrir a la investigación, pero mi propuesta es que no basta, que lo importante es hacer de la docencia una docencia resiliente y hacer de la investigación una investigación resiliente, que tenga la capacidad de sobreponerse a las adversidades, a las dificultades, y sobre todo que tenga la capacidad de romper con esa cultura de la simulación y con ese poder constitutivo que genere personas conformistas, mediocres y que den su consentimiento a la explotación y a las relaciones de abuso. Bueno, miren, finalmente, pues ya para finalizar, sí les quiero decir así que es importante que como docentes busquemos salirnos del juego del sistema educativo. ¿Cuál es el juego? Que solamente busquemos las soluciones dentro del ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del contexto técnico. No, compañeros, mientras hagamos eso, nos vamos a estar dando de topes porque la escuela no es una burbuja, la escuela se encuentra de un contexto, un medio ambiente lleno de desigualdades, de inequidades, y que se requiere, pues, finalmente que ese acceso a la investigación de la ciencia nos lleve finalmente a encontrar así soluciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, en las relaciones docentes, en las relaciones y en el contexto de la escuela, en las políticas educativas y en las políticas sociales. Entonces, sí es importante pues que nosotros, ahorita, por ejemplo, en este contexto de pandemia, reconozcamos las condiciones de vulnerabilidad que existen, reconozcamos la problemática del rompimiento, de la ruptura de los rituales, que intentemos rescatar estas cuestiones del duelo que realmente embarga a muchas familias, que podamos enfrentar el estrés, que podamos nosotros buscar así diferentes soluciones a las escuelas, y que, bueno, se tendrían que traducir, por ejemplo, en demandas de solicitud de plazas, docentes investigadores, equipamientos de escuelas, nuevas reformas educativas, aprovechar la formación y exigir así que se implementen los programas y los beneficios de las becas comisión. Entonces, pues de alguna manera hay que aprovechar que esta epidemia así desnuda diferentes realidades y es importante investigarlas, pero sobre todo, ya para concluir, necesitamos expresarnos y conversar entre colegas con una actitud propositiva. Pues les agradezco mucho la atención, un abrazo para todos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Santiago. Creo que nos ha construido, nos ha reconstruido una hermosa reflexión. Creo que nos ha dejado un sentimiento, o personalmente ha dejado un sentimiento de pensar, nos hace pensar en algunas cosas y en muchas situaciones que vivimos en este momento. Profesora Diana, tiene la palabra. Buenos días, Alberto, buenos días, colegas de los diferentes lugares que nos acompañan, a los maestros en formación de las diferentes normales y licenciaturas de América Latina y el Caribe. A continuación me permito presentar a un colega colombiano, el maestro William David Rodríguez Díaz. Él nos va a acompañar con su tema Civinautas con sentido de pertenencia. Él es orgullosamente maestro público de la ciudad de Bogotá, en el Colegio La Palestina, miembro de la Red Nacional de Profesores y Profesoras de Ética, licenciado en Filosofía, Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo Tomás y magíster en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la Universidad Externado de Colombia. Voy a entregarle al maestro William nuestra mochila. Nuestra mochila como red Chisua es nuestro símbolo, nuestra representación de ese tejido y de esa construcción que hacemos en red, de la mano de los colegas y de a pie de las diferentes latitudes de América Latina y el Caribe. Bienvenido, maestro William. Ya llegó esa mochila y se ve muy bien. Muy buenos días, profe Alberto, ¿cómo está? Con mucho gusto recibo la mochila aquí desde Bogotá, Colombia. Qué gusto poderlos acompañar en este proceso, en esta exposición. Orgullosamente docente de Secretaría de Educación de Bogotá, pertenezco al Colegio La Palestina y vengo a compartir mi experiencia formativa con el proceso del proyecto Civinautas. Así a grandes rasgos contarles que el proyecto Civinautas inició como una apuesta formativa dentro de la administración, más o menos creo, del alcalde Gustavo Petro, cuando comenzó los programas 40x40 y arrancó como un centro de interés. En el Colegio La Palestina fue asumido y poco a poco fue tomado por varios compañeros, reflexionado, y con el pasar de los años se fue formando como una de las apuestas formativas más interesantes en cuanto a ofrecer algo diferente al contenido académico que siempre se ofrece en la escuela. Es una reflexión que gira en torno a la reflexión del patrimonio inmaterial, material y natural que cuenta nuestro país. De igual manera, hacemos ejercicios artísticos, hacemos ejercicios lúdicos, reflexivos, frente a situaciones del entorno propio de nuestro estudiante palestino, de su entorno más cercano, como su curso, su colegio, su casa, su barrio. Ampliamos la reflexión al trabajo en la localidad y nos centramos también en la reflexión del reconocimiento de las dinámicas de ciudad, para que el chico reconozca el patrimonio, lo cuide, lo valore. Y pues el toque palestino que tiene esta propuesta no solamente es el reconocimiento del patrimonio, sino que queremos involucrarla y articularla con la Cátedra para la Paz, en una apuesta formativa bastante interesante, en la cual queremos crear esa conciencia por el entorno, conciencia por la construcción de la persona, conciencia por el individuo y por la realidad en la cual se encuentra, y que de igual manera está fundamentada en valores y fundamentalmente se centra en dinámicas de comunicación en diferentes aspectos. Esta contingencia pues nos ha obligado a crear una nueva estrategia en cuanto a la virtualidad con la estrategia Aprende en Casa, y es necesario que se vaya repensando y se vaya ampliando esa propuesta para articularla con otros campos de acción, que esa es como la proyección a futuro. Mi propuesta en este momento es que voy a compartirles como unas imágenes, unas reflexiones, unas imágenes y una reflexión de lo que hemos hecho con los chicos en el aula,
las imágenes y las fotografías que van a encontrar a continuación ya tienen los consentimientos informados que dieron de años anteriores, y pues espero que la propuesta sea interesante, que la propuesta sea innovadora, que le llame la atención y que podamos compartir 2 o 3 personitas como qué fue lo que más le llamó la atención de lo que usted está encontrando en la presentación, a partir de un tema concreto, una pregunta problematizadora, y la pregunta pues genera unas imágenes, y a partir de las imágenes pues quiero escuchar sus aportes para poder luego ir cerrando cada temática de manera muy particular. Entonces espero que sea del agrado de ustedes, que les llame la atención y que podamos crecer y compartir más en ese tejido de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la primera propuesta es el tema de dónde viene el civinauta. Entonces, a partir del origen del civinauta, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué se requiere o qué se necesita para ser un buen civinauta? Entonces, me gustaría escuchar el nombre de la persona que quisiera participar, y a partir de las imágenes, pues, cada uno da sus aportes. Entonces, a partir de esta imagen y de esta imagen, su merced, ¿qué cree que se requiere o que se necesita para ser un buen civinauta? Profesor William, buenos Buenos días. días. Con Luis Alberto, mira, pues, observando las 2 imágenes, las 2 fotografías, veo unos chicos que creo que están con una tableta, bueno, están trabajando, están, no sé, están compartiendo algo, y en la otra imagen igual, están interactuando en grupos, en vinas, otros están solos, y en la imagen aparecen 3 palabras que dice territorio, memoria y comunidad. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, igual, me parece que el civinauta es aquella persona que aplica códigos, normas, protocolos, comparte con los demás en ambientes, en diferentes ambientes, tanto físicos como virtuales, donde se tiene un contexto, un territorio, donde hay un espacio, hay un tiempo, y lo más importante, pues que se trabaja en comunidad. Entonces, esto hace referencia a que esta persona pues debe ser tolerante, colaborativa, participativa, respetuosa, debe tener ciertos niveles, ciertos aspectos, ciertos comportamientos, ciertos patrones que se identifican con el otro, que también tiene su espacio, pero hay el espacio del otro, y que ambos construyen, ambos crecen, ambos se identifican, solucionan problemas, miran hacia dónde van. Eso es lo que yo percibo. Muchas gracias. Muy amable por tu aporte. Quisiera escuchar el aporte de otro compañero. El compañero José Alfredo nos comparte en el chat que se requiere que sea alguien que navega en y por la civilidad. Pues yo creo que tal vez trata de un proyecto en el cual se involucra a los estudiantes desde el aspecto virtual, ¿cierto? En una promoción de los valores, de diferentes tipos de valores en relación con el territorio, con un acervo histórico y con ese impacto que tienen los valores con su comunidad. Muy amable, Juan Carlos. En ese orden Gracias. de ideas vamos a mirar etimológicamente la palabra civinauta, a qué se refiere. El civinauta es aquel navegante de la ciudad, aquella persona que conoce y que identifica lo importante que hay en su ciudad, pero no lo hace solo. Entonces, la imagen de la izquierda muestra que el civinauta es capaz de trabajar con otros compañeros al lado, y respetando los espacios propios de cada quien. Pero también la imagen de la derecha muestra que el civinauta tiene que aprender a trabajar en equipo. Eso es primordial. Y una característica que el civinautero en la Palestina tiene, acorde a la propuesta pedagógica del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, es que trabajamos a partir de expresiones artísticas. Entonces, si usted ve la imagen de la izquierda, los chicos están elaborando máscaras de yeso y pintándolas de acuerdo a sus cualidades y defectos y cómo ellos las representan de manera original. Y aquí en la máscara de la derecha, los chicos están haciendo un trabajo de reconocimiento del entorno de su colegio. Entonces el civinautero trabaja
de manera individual, de manera colectiva, reconociendo su patrimonio, reconociendo su ciudad, reconociendo al otro, teniendo en cuenta que está ubicado en un tiempo específico, que tiene un pasado, que está en un presente, que se proyecta hacia un futuro, que no convive que no está solo, que convive con una comunidad. Su primera comunidad es su curso, su familia, su sede, su entorno, su barrio, su localidad, pero que también está ubicado en un espacio muy concreto como es nuestra ciudad de Bogotá. Su localidad, tenemos chicos que viven en la localidad de Suba, tenemos chicos que viven en la localidad de Engativá, y lo importante es que el civinautero reconozca ese entorno, lo cuide, lo valore, lo proteja y busque formarse él como persona en prácticas de paz y en prácticas de valores. Entonces, ese es como el origen y lo que se requiere para que exista un buen civinauta. La segunda pregunta, o el segundo tema, se centra en que el civinauta se apoya en la memoria. Y la pregunta que genera reflexión sobre este tema es, ¿cuál es el aporte de la memoria individual y colectiva a la construcción de la persona como ciudadano? Entonces, a partir de esa pregunta, surgen estas imágenes. Entonces, a partir de esa pregunta y de esas imágenes, quisiera escuchar a varios compañeros. ¿Cuál es el aporte de la memoria individual y colectiva a la construcción de la persona como ciudadano? Otra vez yo, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Sí, señor, pues yo pienso que de una u otra forma, para reconocer a las personas que nos rodean, es necesario partir de su historia de vida, ¿sí? La única forma en que podemos reconocer a las personas en un presente es identificar qué elementos o qué características personales lo han llevado a la situación que él vivencia. Entonces, partiendo, digamos, de ese recorrido histórico que se tiene frente a las personas que nos rodean, es la única forma de identificarlo como un ser individual. Gracias. Luis Alberto. Definitivamente, cada ser humano tiene su propia vida, tiene cosas que contar y también cosas que quizás nunca va a contar. Eso mismo sucede con el maestro, que tiene muchas cosas que contar y casi no lo hace. Igualmente con los estudiantes, con su familia. Entonces, ese poder de la historia, tanto individual como colectiva, si no se va transmitiendo, si se pierde, pues igual, nunca vamos a conocer con mucha certeza de dónde venimos, nuestras raíces ni para dónde vamos. Y en ese transcurso del paso del tiempo, si esa memoria no se hace viva, si esa memoria no se practica, pues igual vamos a perder muchas cosas esenciales propias del ser humano dentro de su historia de vida. Muchas historias individuales aportan a la historia colectiva y quizás, no sé, la historia colectiva que tanto le puede aportar a la historia individual. Lo cierto es que se complementan. Hacemos una sinergia entre las dos, entre la personal y la colectiva, para que de alguna manera pues nos construyamos como personas, como seres fundamentales, como seres sociales, como seres históricos, éticos, políticos y ahorita como seres digitales. Muchas gracias. Listo. Entonces, en un primer momento hay que aclarar que la memoria es tanto individual como colectiva, es tanto del individuo como de grupos humanos, y no solo se entiende como una construcción de conocimiento, sino se entiende como la construcción de la persona en sus diferentes dimensiones. Pero como le alcancé a entender y escuchar a Juan Carlos, en un primer momento las personas tienen que reconocerse a sí mismos y reconocer lo que hay en su entorno. Acá vemos a mi izquierda a un maestro que es de los más antiguos dentro del colegio, acompañando a un grupo a una exposición, a un recorrido de ciudad, que es una estrategia que utilizamos en Civinautas para hacer como esa conciencia y esa construcción de memoria. Entonces el maestro participa junto con el estudiante, no es solamente el estudiante que va construyendo esa memoria. Y el maestro se involucra junto con el mediador y los estudiantes en construcciones de memoria conjuntas que se van plasmando de manera artística y lúdica. Entonces es importante mirar cómo la memoria le permite a la persona recordar qué es lo que está viviendo, qué es lo que está haciendo,
y a partir de eso, pues, salir adelante y mirar su ciudad y mirarse a sí mismo de una manera diferente. Entonces vamos con el siguiente tema, que se centra en que el civinauta conoce, valora y protege el patrimonio. A partir de la siguiente pregunta. ¿Qué formas o expresiones de patrimonio cultural aportan al crecimiento del ciudadano actualmente? Entonces les comparto esta imagen y estas dos imágenes. Los quisiera escuchar. Elkin Yesid Vargas Beltrán, buenos días para todos. Buenos días. Atendiendo a la exposición del profesor Santiago y a la apertura que hace el profesor William, me asaltan, digamos, algunas inquietudes y reafirmo otras, dependiendo del individuo, la persona, en el contexto cultural en el que se desarrolle, va teniendo o va visualizando o va desarrollando mejor esa capacidad de encontrarse consigo mismo y con su entorno próximo, como lo decía Vygotsky. En ese orden de ideas, algo que percibo hoy y les comparto desde la discapacidad visual que tengo, estamos hechos en una sociedad para visuales. Y los que generan las estrategias pedagógicas, educativas, los sistemas de nuestra sociedad, están hechos por personas que lo hacen desde sus contornos próximos, desconociendo otras realidades. Cuando entramos a dialogar con las diferentes realidades, teniendo en cuenta como el dicho, el adagio que dice, hasta que no nos coloquemos en los zapatos del otro, no podemos hacer esos tejidos sociales a los que estamos llamados a hacer. Me explico en el sentido de cuál patrimonio hoy o cuál memoria histórica, si nuestros adolescentes en su gran mayoría padecen de eso. En pueblos orientales, algo muy fuerte son las tradiciones orales. Y hoy que estamos sumergidos en tanta tecnología, los chicos están, o las personas están tan sumergidas en las redes, en la internet, o sea, es la generación de la información, pero están atrapadas en las redes sociales. Y están sumergidas en ese sinsentido del ya, de la hora, del like, del clic, desconociendo de dónde vienen, desconociendo sus procesos históricos, y por tal razón se niegan a la construcción de un horizonte que permita una construcción de tipo social, educativo, pedagógico y hasta moral. Gracias. Gracias, Elkin, por sus aportes. Es un reto entonces lo que ofrece el programa Civinautas, tomar conciencia de tres diferentes formas de patrimonio. Primero, el patrimonio individual interno de cada persona cuando se reflexiona sobre sus propias vivencias en ese primer contexto. El segundo patrimonio es el patrimonio material, a partir de colecciones, de visita a museos, de patrimonios, que pueden estar en lugares muy concretos, pero que también generan el encuentro y la visita y el reconocimiento de otros. En esta imagen que les estoy compartiendo, los chicos están en la Casa Museo Rafael García Herreros, del barrio Minuto de Dios, reconociendo la vida de otros y cómo a través del reconocimiento de la vida de otros él puede tener cosas propias y construcciones para sí mismo. Pero también se parte del reconocimiento del entorno más cercano. Acá en la imagen que les estoy señalando, el barrio Minuto de Dios tiene la característica de ofrecer murales relativos a temáticas citadinas muy propias. Y es muy importante que los chicos reconozcan esas temáticas y esos mensajes que dejan los murales, pero también que reconozcan su patrimonio natural. En la imagen de acá abajo los chicos están visitando el humedal Santa María del Lago y estamos haciendo un recorrido por ese patrimonio natural que hay y también por ese patrimonio material que existe. Es una apuesta y es un reto, porque no solamente tenemos que, como lo decía el profe Elkin, vincularnos con aquellos que tienen el acceso
al patrimonio desde lo físico, desde lo visual, sino también de pronto a los chicos que poseen unas habilidades especiales o tienen unas capacidades especiales o cuentan con otro tipo de circunstancias personales que no les permite acceder a este programa. Entonces, Civinautas también tendría que pensarse en ese contexto de inclusión con chicos con necesidades de aprendizaje y necesidades muy particulares para que puedan ver el patrimonio desde otra perspectiva. Les comparto este tema ahora, que es: el civinauta constantemente reflexiona sobre su identidad, teniendo como referencia la pregunta: ¿qué características ha construido el civinauta palestino a lo largo de su experiencia? Entonces les comparto estas imágenes. Y a partir de estas imágenes quisiera que me dieran su apreciación. Bueno, Juan Dime, Juan Carlos. Carlos. Pues evidencia que hay un trabajo de reconocimiento sobre la parte, digamos que cultural, sobre la identidad desde diferentes escenarios, y creo que se hace visible a través de las experiencias que los estudiantes, desde la imagen que veo, han tenido. Sí, entonces creo que esa identificación del patrimonio, esa identificación del acervo histórico y cultural, tiene relación también con un trabajo que ha gestionado el maestro para que los estudiantes puedan apropiarse a través de las diferentes actividades que se ven de este tipo de conceptos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. En ese orden de ideas, entonces, vemos cómo nuestros chicos han participado desde el planteamiento del proyecto. Civinauta surge como una apuesta formativa por parte de la Universidad Nacional y por parte del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura para los diferentes colegios de Bogotá en el programa 40x40, como yo les decía. La primera foto, la foto de aquí a la izquierda que estoy señalando, es cuando los chicos van a esa primera exposición, más o menos en el año 2016, 2017, si no lo tengo, si mi memoria no me falla. Estas fotografías de acá, la que le sigue a esta y la que le sigue a esta, fue el trabajo y fue la producción que que hicimos con los chicos durante el año 2019 y 2018, y que generó en la presentación del proyecto Civinautas en nuestro foro institucional, donde intentamos pues calificar como experiencia significativa para el foro distrital, para el foro local del año pasado, que se centraba en el bicentenario, si no estoy mal. Pero también de ahí surgieron otra propuesta muy interesante, que es Bogotalandia, que este año tuvimos como la oportunidad de unirnos, pero pues con todo este cuento de la pandemia nos falta trabajarlo un poquito más. Y es ante todo también como Civinautas se ha convertido como en el hacer algo distinto, en el hacer algo diferente a partir de la reflexión de los chicos dentro del aula. Ejercicios de reflexión, ejercicios de concientización dentro del aula, mostrando que Civinautas no es una clase más, sino que es un taller experiencial centrado en producción artística y en construcción de identidad, y que también favorece la construcción y el fortalecimiento de los vínculos y de los lazos que existen dentro de los diferentes grupos. Y como último tema, el Civinauta apoya la construcción de paz. Entonces, la pregunta que nos reúne en esta temática es la siguiente: ¿cómo afronta el Civinauta las realidades de paz y conflicto que su entorno le plantea? Entonces, a partir de estas imágenes, ¿ustedes qué me pueden decir? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que, o sea, un chico de cualquier espacio rural, urbano, porque pues hay muchas condiciones, lo hace muy localmente. Inicialmente lo hace local, como con lo que tiene a la mano, con lo que conoce, con lo que se relaciona todos los días, porque pues está en su ambiente, se siente seguro con lo local. Pienso que ahí es donde arranca, como donde se crea esa necesidad de ir a unas realidades más allá de su entorno. Gracias. Vale, ¿otro compañero más? Estimado, yo creo que cada persona es un mundo, es un constructo, y creo que se enriquece en la medida que se generan esos vínculos y esas relaciones con los demás.
Y es ahí donde está la esencia fundamental del ser humano. Y es bien importante ese espacio y esa reflexión. Gracias. Vale. Vemos las dinámicas de conflicto que son propias en todo contexto y como se lo he intentado incitar a los chicos, el conflicto no solamente es algo negativo, son también situaciones que generan realidades positivas y que generan inquietudes dentro de los chicos. Que cuando el conflicto se aborda implica un intento de solución o no solución. O sea, se cambia o simplemente se deja y se continúa en lo que estamos. El civinauta, cuando quiere hablar de paz o conflicto, tiene que reconocerse primero a sí mismo y luego reconocer al otro para que haya ese cambio de realidad. Y ese reconocimiento parte de realidades muy concretas que se manifiestan a través de la comunicación verbal, no verbal, la comunicación ahorita virtual en estos tiempos de contingencia, y teniendo como referente que la comunicación me permite el encuentro conmigo mismo y con el otro, y la comunicación es uno de los ejes transversales de nuestro proyecto educativo institucional. Es también el reconocimiento de la valoración, de que tenemos que aprendernos a valorar a nosotros mismos y a valorar lo que hay en nuestras realidades, y a mirar que las realidades en las que nos encontramos son realidades dinámicas, son cambiantes, y el civinauta tiene que aprender a reconocer esas realidades que son cambiantes. Entonces, el proceso de ese reconocimiento no es para nada sencillo, no es para nada fácil, implica un ejercicio de reflexión bastante fuerte por parte de la misma persona, pero es una apuesta formativa muy interesante, es una apuesta formativa que cuando se toma con seriedad, cuando se trabaja con mucha alegría, puede aportar elementos muy grandes. Y la intención es que los chicos vean que el reconocimiento del patrimonio y de las realidades que hay en su ciudad le permitan crecer cada vez más y ser una mejor persona para sí mismo y para las personas que lo rodean. Un agradecimiento especial al IDPC, a todas las personas que nos han acompañado, al coordinador del IDPC, al profe Fabio, a Sara Cuña, a Alexandra Rodríguez, a Nuri Borges, ahorita a Diana Camayo, a Sebastián Bueno como mediadores que nos han acompañado en el proceso de parte del IDPC. Agradecerle a mis compañeros Héctor Mosquera, a Luis Alfredo García, a Víctor Patiño, a Wilson Oliveros y a Elena Oviedo, que en estos momentos junto conmigo me están acompañando en esta experiencia, y pues agradecerle a la Red Chisua por esta oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento. Ofrezco mis excusas por los problemas técnicos que se hayan podido presentar y muchas gracias, y quedo abierto a sus dudas e inquietudes. Muchas gracias a la Red Chisua por permitirme este espacio. Muchas gracias, maestro William, por su compartir, un ejercicio que nos invita a la reflexión frente a nosotros mismos, una invitación y un recordatorio a aquello que ya nos había dejado uno de los grandes maestros de la historia, de amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Una invitación a hacerlo a través de la comunicación, y varias palabras importantes aquí, como el reconocimiento, la memoria histórica, el prójimo como ese próximo, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser otro, sino que también está ese contexto, esas memorias, esa historia, ese ser ciudadano, y ahora la complejidad de ser ciudadano dentro del ámbito digital, ¿no? Que es digamos, la historia que atraviesan nuestros estudiantes. Hay varias preguntas que han hecho nuestros colegas de las diferentes latitudes, maestro William, que lo invitamos a reconocerlas para darle respuesta a ellas, y le doy la palabra a mi compañero Alberto. Muchísimas gracias, profesora Diana. Retomando un poquito lo que dice el profesor William, generalmente la tecnología a veces nos hace pasar malos momentos, pero es una experiencia que nos ha permitido construirnos y saber afrontar en estos momentos de diferencia. Quiero hacer una invitación muy especial al profesor Santiago para que nos comente algunas de esas reflexiones que nuestros asistentes nos han dejado en el chat.
Profesor Santiago, quiero darle la palabra. Muchísimas gracias, compañero Alberto. Pues bien, digo, antes que otra cosa, quiero felicitar al colega Williams por su excelente presentación de antemano. Me gustó muchísimo. En relación de mi tema, les quiero decir que, pues, así les agradezco que me hayan acompañado, los cómplices pedagógicos, también de Colombia. Les agradezco las felicitaciones a Irma, el agradecimiento por mi trabajo. Y bueno, finalmente hay muchos comentarios. Me gustan los comentarios de Juan Carlos, Diana, José Alfredo, Julio Rodolfo Grimaldo, Graciela Romero, Rosa Iliana, que bueno, que tienen que ver con algunos conceptos esenciales, ¿no? La normalidad eso era cuestionable de antemano. El acto educativo pues está en cuestión. Hay que considerar los diferentes contextos como factores de riesgo, sí es importante. La importancia que el tutor de resiliencia promueva la autonomía. O sea, sin resiliencia no se promueve la autonomía, se crean dependencias por un lado, pero por otro lado se crean abandonos. Les agradezco que vean este enfoque de la resiliencia como un enfoque humanista. Sí, justamente este enfoque pretende diferenciarse de un enfoque mercantilista, ¿sí? Así de un enfoque opresivo. O sea, este enfoque de la resiliencia contempla la perspectiva del dolor. O sea, vivir tragedias, vivir dificultades, vivir transiciones implica dolor, implica estrés, implica malestar. Entonces, este enfoque rescata justamente esa condición del ser humano como un ser humano que cuando nace es el ser vivo más vulnerable del planeta, del universo. Entonces, que sin la ayuda de los adultos se constituiría así en un ser pues víctima, en un ser que se detiene su resiliencia, y justamente por eso, por el reconocimiento de esa vulnerabilidad, vale la pena retomar este enfoque humanista. La verdad, hay algunas preguntas ya más específicas, así que, por ejemplo, me decía José Alfredo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la resiliencia y el coaching? Sí, digo, de antemano le planteo que no conozco el coaching al 100%. Dentro de mi formación, no he tenido la oportunidad ni la idea de ahondar en ese sentido. A grosso modo, yo le podría decir así como que igual con temor a equivocarme, que el coaching va más dirigido así con una tendencia mercantil, con una tendencia estratégica, así que no reconoce lo que reconoce la resiliencia, que es partir de la vulnerabilidad y partir del dolor. Reconocer el dolor, no solamente intentar enseñar habilidades y aprendizajes, autoestima y aspectos de ese sentido que no dejan de ser positivos, pero les falta partir del reconocimiento de la vulnerabilidad y del dolor que implica enfrentarse a circunstancias difíciles. En el caso de Juan Carlos, por ejemplo, dice, bueno, ¿cuál será el rol así de aplicar las competencias resilientes en la educación secundaria en la universidad? Así yo le podría decir que la tutoría de resiliencia así debe existir desde el nacimiento, con la presencia de una madre, de un padre, hasta pues en cualquier relación, en una guerra misma, o sea, en cualquier circunstancia, en cualquier campo, como lo decía, la preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en el campo profesional, es importante rescatar así las tendencias hacia la emancipación. Y obviamente, ¿por qué hay que rescatarlas? Porque los contextos son opresivos. O sea, por la correlación de fuerzas en un sistema de clases, el contexto es opresivo. Entonces, sí es importante, no es fácil revertir la correlación para convertirla en una relación humanista, en una relación de apoyo, en una relación que tienda hacia la emancipación.
Bonfenbrenner planteaba que en cualquier momento el desarrollo se detiene. Y entonces lo que viene a hacer la resiliencia es romper con esos diques al desarrollo, romper con esos obstáculos al desarrollo. Entonces, no es sencillo, requiere un compromiso, pues. Me decía, por ejemplo, la maestra Elena Ramírez, dice, bueno, si la agresión en la escuela, el bullying, procede de los mesosistemas o de los macrosistemas, ¿cómo se le puede enfrentar? Bueno, justamente aquí lo que plantea Michel Foucault es que en los microsistemas justamente es el espacio donde quizás sea más fácil así evidenciar la agresión y al evidenciarla, pues atenderla, reflexionarla, criticarla, de tal manera que se pueda romper con esos mecanismos del poder constitutivo, no enfrentarse tanto de manera violenta, sino la estrategia del poder como poder constitutivo, o sea, que conforma mentes, que conforma hábitos, que conforma actitudes. Entonces sí se requiere hacer así, pues igual lo que planteaba Derrida, de ir deconstruyendo. Hay que ir deconstruyendo los mecanismos de violencia que existen dentro de la escuela. O sea, quizá también el maestro tendría que cuestionarse y participar, demandando que la violencia se pare a nivel macro. Pero bueno, podemos hacer, como decimos nosotros los maestros, desde nuestra propia trinchera, tenemos la oportunidad en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en la escuela, en la relación con nuestros compañeros, en la relación director-docente, la relación con los alumnos, la relación hombre-mujer. O sea, todas las grandes crisis tienen así un espacio de oportunidad en la escuela, en el aula. Y entonces es nuestro comportamiento, que es muy importante. Me preguntaban si se ha realizado una experiencia aplicada de esta manera, así como se les está planteando. Yo les puedo decir más bien que esta es una propuesta emergente y que obviamente así se constituye esta propuesta, así como tal, a partir de esta pandemia. Entonces, tiene su origen pues realmente en las experiencias escolares. Yo he trabajado en educación y en educación especial. Así, por ejemplo, yo les puedo decir que hay alumnos, los alumnos, así, cuando se relacionan con niños más pequeños, así se infantilizan los niños o las personas cuando se relacionan con personas con un mayor nivel de desarrollo, así maduran con mayor facilidad. Entonces, son experiencias así, está surgida de esas experiencias, pero bueno, sí tiene la finalidad de poderla poner en práctica ya de manera intencional, sistemática, y bueno, ya lo platicaremos posteriormente. Me decía Ruth, dice así, bueno, ¿qué consejos para iniciar? Yo le podría decir que, de hecho, tenía yo una experiencia, así brevemente, que ha sucedido así de que, no sé si alguien quiere participar a esta pregunta. ¿Cómo recuerdan a su mejor maestro? ¿Quién fue su mejor maestro? Y al mismo tiempo, si me podrían decir, si pueden recordar quién fue el maestro que fue la pesadilla en su vida escolar. ¿Alguien quiere contestar esas preguntas? Profesor Santiago, yo pienso que es una pregunta muy fuerte y yo creo que todos tenemos un hermoso recuerdo. Sí. Profesora Irma, bien pueda, Sí. tienes la palabra. Ajá. Un saludo de parte de Radio en México a todos los hermanos latinoamericanos. Qué gusto, doctor Santiago. Son experiencias personales. Yo recuerdo con enorme agrado, no al maestro que me aportó más conocimientos, no al maestro que me exigió el 10. Yo recuerdo con más cariño al maestro Alfonso Castillo Cortés, quien nos enseñó el valor de la humanidad, quien al grupo de pequeños de ojos ávidos ante el conocimiento, niños de pueblo, niños de provincia, nos dio todos los elementos para amar a la patria, para amar nuestra raíz,
para amarnos y protegernos unos a otros. A ese maestro no lo voy a olvidar jamás, aunque físicamente ya no esté con nosotros. Al maestro que recuerdo, y eso fue no desde mi lejana infancia, eso fue tal vez hace, no sé, poco más de 10 años. Uno de los maestros que he tenido y que no recuerdo con mucho agrado, y omito su nombre porque está vivo, es el maestro cruel, el maestro exigente, el maestro que siempre quería tener la razón, el maestro que gozaba haciéndonos sentir nuestra ignorancia y no estar a su nivel. El maestro que nos hizo odiar la materia y tenerle miedo y solo pretenderla aprobar para obtener un documento. Es una pena, pero hay maestros así. Y esa enseñanza de vida, pues, es conocida por todos nosotros. Es muy importante el conocimiento académico, sumamente importante, pero es más importante y más trascendental para nuestro actuar en las sociedades, el toque humano, aquel maestro que nos toca el alma. Ahí le dejo, querido Santiago. Gracias, doctora Irma. Bien, pues miren, ya para concluir, finalmente, transformar nuestras escuelas requiere de todo el compromiso que de por sí ya tenemos. Ojalá que orientemos mucho de ese compromiso, sí a nuestra carrera profesional, pero sobre todo que la desarrollemos desde una base de afecto, de aprecio, de compromiso por la emancipación, de compromiso, de amor por nuestros semejantes. Yo les quiero decir que la resiliencia no es algo que no exista. En cada uno de nosotros está la resiliencia. Lo único que podemos hacer es conectarnos con ella y dejarla fluir. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, profesor Santiago. Sí, en verdad, creo que si tuviéramos más resiliencia, el mundo sería diferente. Podríamos transformar muchos espacios. Quiero darle la palabra a la profesora Diana antes de pasar con el profesor William. Bien, pueda, profesora Diana. Sí, yo quería rescatar la pregunta que alguien hizo frente al tema de la diferencia entre la resiliencia y el coaching, ¿sí? Como bien lo decía el maestro Santiago, la resiliencia es una habilidad que tenemos todos los seres humanos de reponernos frente a esas situaciones difíciles, dolorosas y en esencia humanas. Es una invitación a vernos con las luces, pero también reconocernos con nuestras sombras, porque las dos forman parte de nuestra esencia. Muy relacionado con lo que compartía el maestro William, en torno a reconocer nuestra memoria histórica, nuestra memoria personal. Y el coaching es una cuestión mercantilista que se está haciendo por personas no profesionales en el tema de la salud mental, no son trabajadores sociales, no son psicólogos, no son psicopedagogos, no son terapeutas, son otro tipo de personas que juegan a ser unos entrenadores donde te invitan a verte solamente en tus luces y a esconder esas sombras que son parte esencial de nuestra personalidad y de nuestra esencia. De paso, aprovecho este espacio para hacer una invitación frente a una escritura no académica que está circulando en Amazon, en la plataforma Amazon de mi autoría, frente a este tema de lo humano, que se llama Reverdecer. Entonces los invito a que la puedan adquirir, a que se deleiten con su escritura y a recibir la retroalimentación correspondiente. La invitación final que nos hace el maestro es a que veamos la escuela y nos veamos a nosotros veamos la escuela como ese escenario y nosotros como los agentes, los facilitadores y los seductores para invitar a una emancipación frente a opresión del sistema que nos ha
digamos, limitado por toda esa parte burocrática, como lo mencionaba el maestro Santiago. Alberto, te doy paso. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor William. El profesor William nos tiene respuesta y comentarios a las preguntas que nos han hecho los compañeros. Entonces, Bueno, profesor William, bien pueda. De todo corazón agradecerles por compartir ese espacio. Las preguntas que me hicieron en el chat las puedo reunir como en grupitos muy concretos. Frente al comentario de la profe Diana y de la profe Cielo, Civinautas, lo artístico y lo lúdico. Civinautas es la excusa para pensar sobre identidad, patrimonio y memoria. Es la excusa, es como el plasmar una necesidad de pensar algo concreto en nuestra ciudad. Y lo artístico y lo lúdico son como el mecanismo para llegar a esa reflexión. Yo siempre les digo a los papás, y cuando se presentó esto en el foro, Civinautas es una propuesta diferente, una propuesta que muestra que la escuela puede llegar a ser algo diferente en una estrategia de jornada única. Que Civinautas no cae en hacer más de lo mismo, sino que Civinautas es una apuesta completamente distinta a lo que puede ofrecer otras áreas. Pero que tiene interesante de acá para responderle a la profe Cielo Pérez, que Civinautas busca transversalizar, Civinautas busca integrar. En algún momento pensamos unirnos conciencias cuando hacemos recorridos a sitios como humedales, como parques naturales, para mirar cómo la parte del reconocimiento del entorno desde las ciencias naturales también se puede complementar con el ejercicio de la reflexión sobre la identidad y el patrimonio. Con sociales, es el vínculo muy grande que tiene con sociales, es la reflexión sobre el entorno, la construcción del pensamiento crítico, la valoración de nosotros mismos, la valoración de lo que hay a nuestro alrededor, se relaciona con la parte ética y más que todo con los valores. Volviendo a insistir que nuestro colegio maneja un modelo de formación humanista y que se centra en la vivencia de valores. Eso lo dice nuestro PEI. De otra manera, creo que preguntaba el profe Jorge José Balagón, ¿cómo se recogen, seleccionan, clasifican o sistematizan las preguntas que son el eje de la propuesta? Civinautas está en un proceso de construcción. Civinautas tiene su propuesta bien armada desde el IDPC, pero lo que ha hecho el colegio es como tomar la propuesta de Civi y articularla de una manera diferente y a lo que nosotros podemos ver que se requiere, porque vuelvo e insisto, comenzó como un proyecto de 40 por 40, lo tomamos como materia, pero la apuesta que nosotros tenemos ahorita es que Civinautas se articule con Cátedra para la Paz y Resolución de Conflictos. Entonces, no nos conformamos en el colegio con dar el taller de Civi simplemente como está propuesto, sino queremos darle nuestro toque personal, porque nos damos cuenta que es necesario que los chicos aprendan a mediar los conflictos, a reconocer los conflictos que tienen en su entorno, que aprendan a solucionarlos, que aprendan a valorar el entorno que tienen, muy concretamente sobre el desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentable, que ese es uno de los fundamentos grandes de la Cátedra para la Paz. Queremos que los chicos tomen acciones de paz muy concretas y es una apuesta a la cual le queremos hacer el otro año, porque ya estamos pensando en la reestructuración del proyecto Civinautas con Cátedra para la Paz, y es un ejercicio muy interesante. Queremos que el estudiante escriba, queremos que el estudiante dibuje, queremos que el estudiante se divierta, haga parte lúdica. O sea, queremos que Civinautas le ofrezca otros espacios, otras estrategias y otras herramientas al estudiante para ampliar su formación en jornada única. También me preguntaban cómo se traslada este proyecto de Civinautas a las condiciones actuales producidas por la pandemia. Esa pregunta me la hace Ruth Moreno. Y la junto con una pregunta que Cielo Pérez en este momento también me compartía sobre ese mismo tema, cómo lo estamos manejando en la pandemia en virtualidad con aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de participar en el proyecto, y qué estrategias estamos utilizando y qué herramientas estamos utilizando para llegar a aquellos que no tienen conectividad.
Estamos utilizando clases virtuales, lo estamos haciendo por medio de la plataforma de Zoom, estamos utilizando la plataforma de Classroom, pero entonces algo que buscamos es que no solamente sea el ver la clase, el estar en la clase y ya, un monólogo en que el maestro habla y habla y habla, sino buscamos que el chico también participe, que muestre sus puntos de vista, que muestre lo que es, lo que piensa, lo que hace, a través de su micrófono, a través del chat, teniendo muy en cuenta que este contexto de clases virtuales no es fácil para darlo. Hacemos ejercicios lúdicos, artísticos, manualidades dentro de la casa para que no sea siempre ver la pantalla en el computador. Generamos espacios de reflexión con guías que los chicos van trabajando de manera autónoma en su casa, y trabajamos también con herramientas como plataformas con plataformas digitales como Kahoot y EducaPlay para enriquecer la propuesta y la apuesta formativa, reflexionando siempre y buscando que el chico se concientice sobre su patrimonio, sobre sí mismo, vaya adquiriendo habilidades y capacidades y demuestre que es capaz de hacer. Entonces tenemos chicos que se conectan permanentemente a las plataformas, que están con nosotros en las clases. Tenemos chicos que tienen una conectividad muy restringida, pero no los abandonamos del proyecto y de la estrategia Aprende en Casa, que es la que está liderando Secretaría de Educación en estos momentos de contingencia. Y los chicos están trabajando por WhatsApp, entonces tenemos un grupo de WhatsApp y mandan las guías, se contactan permanentemente con nosotros. Y en una apuesta formativa que nuestro rector, el profe José Ángel Beltrán, y todo el equipo directivo y de docentes está haciendo, pues se crearon cartillas, y a los chicos que no tienen conectividad, que no tienen equipos para trabajar, se les está haciendo llegar a la casa el material en físico y se va a escanear ese material para que nosotros podamos hacer el acompañamiento de los chicos desde casa. Y pues mantenemos contacto permanente tanto con los chicos, con los padres, por medio de correo electrónico y llamadas si es necesario. Y la última pregunta, ¿cómo se está... ¿Cómo compartir esta propuesta con instituciones de otras ciudades? La idea entonces es que usted vaya pues el maestro conozca la propuesta desde que tenemos aquí desde Bogotá, la puede plantear desde su ejercicio, desde su aula. Yo digo que lo rico que tiene Civinautas es que no se encasilla simplemente a un contexto geográfico específico, sino que hablar de identidad, de patrimonio, de entorno cercano, tú lo puedes hacer en Bogotá, lo puedes hacer en Cali, lo puedes hacer fuera de otros contextos. Aquí la cuestión es cómo el maestro aterriza y propone el ejercicio. Entonces aquí la particularidad ya es de cada maestro y se pueden hacer redes en torno a ejercicios de construcción ciudadana. No sé, es una propuesta bastante loca, pero puede hacerse así. Es ir construyendo redes e ir compartiendo la experiencia con otros compañeros. Entonces esa es como la resolución de preguntas frente a lo que pude encontrar en el chat. Muchísimas gracias, mi estimado. Quiero extender un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros docentes que no habían compartido esas hermosas experiencias, al profesor Santiago, al profesor William, y pues le dejo la mochila, profesora Diana, y un abrazo muy fuerte. Los invito a todos a que sigamos construyendo red, que tejamos red en toda esta hermosa América, desde nuestros saberes y nuestros encuentros, y obviamente las experiencias que tenemos desde nuestras aulas de clase. Profesora Diana, de mi parte, un feliz día a todos, los mejores deseos. Profesora Diana, tiene la palabra. Acá te recibo la mochila, Alberto. Considero que hoy ha sido un ejercicio de reflexión muy interesante, y que la mejor emancipación que podemos hacer es eso, demostrar que podemos construir desde la colectividad, desde el trabajo en redes, que es romper ese esquema tradicional del sistema que nos invita a la individualidad, que nos invita a la competencia, y ese trabajo de la red Chiva y de las otras redes que nos acompañan, de México, de Argentina, los diferentes clubs que son parte también del equipo organizador, el botiquín de la institución INEN, es una invitación a eso,
darnos a través de la construcción colectiva, de esa ruptura de jerarquías tradicionales que también son impuestas en las escuelas, y a pensar que cuando nos unimos y cuando trabajamos en red, somos más que dos. Las fuerzas se multiplican y podemos lograr grandes transformaciones. Los esperamos esta tarde para que nos continúen acompañando en este Tejer en Red, y la invitación a que sigan la Red Chizo a través de las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, y también en YouTube, donde se suben semanalmente estos ejercicios de construcción colectiva. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos. Un abrazo fraterno.